Más Latina 96.5, Funda Krover, Hutchinson Ports y Cabe y Administración Portuaria Integral de Veracruz, APIVER, presentan Nación Veracruz. Historia, cultura, tradiciones. En Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Ya es hora de Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México, este espacio dedicado a la historia, la tradición, la cultura, las artes, la mexicanidad. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Así es, muy buenos días, don Jorge. Efectivamente, seguimos en el mes de la patria y tenemos que seguir platicando de todos estos acontecimientos que se fueron hilvanando para darnos precisamente la patria que actualmente tenemos. Es septiembre, una serie, insisto, de sucesos de diferentes años, pero en un contexto relativamente corto si consideramos que la edad de los países y de las naciones pues no es similar a la de un ser humano, ¿no? Tienen que pasar décadas para que un país madure, para que un país se transforme y para que un país quede en el escenario mundial precisamente por sus tradiciones, por su cultura, por su historia. Por todo lo que somos, efectivamente, Miguel, amigos que nos están escuchando, como a través de todos estos años, ya son 209 años, de pues pasar por muchas situaciones en México, porque al principio, cabe de nueva cuenta señalar, no fue la independencia de México. México no existía. Fue la independencia de lo que era la Nueva España. Y ya posteriormente, cuando se logra esta independencia, es cuando ya nace los Estados Unidos mexicanos. En ese entonces, bueno, pues estaba la conformación geopolítica de la nación, pues era muy diferente a la actual, hay que recordarlo también, Miguel. Así es. Bueno, pues es un proceso, como bien dice, es un proceso de etapas en el cual está muy ligado, por supuesto, que esto es importante destacar, que está muy ligado precisamente con España y con la historia, los acontecimientos que en el siglo XIX se desarrollaban en Europa. Esto es, las guerras napoleónicas, que tuvieron la influencia precisamente de hacer estos cambios, sobre todo en el Imperio Español, que valga la redundancia, efectivamente era un imperio, contaba con muchas posesiones en todo el orbe, desde, por supuesto, Europa, África, América y Asia, se contaban estas posesiones españolas. Y bueno, esta trifulca, este acontecimiento que se va a dar entre los Bonaparte y los Borbones, pues va a ocasionar precisamente este miedo y esta precaución en los criollos que van a tener conflictos con la gente precisamente que le van a llamar los gachupines, que no son gachupines, que son los españoles venidos de la península, los peninsulares. Y ese conflicto que usted me dirá que nos suena familiar hoy en pleno siglo XXI, se fue acrecentando esta división entre estos dos sectores de la sociedad, que más que castas, sectores de la sociedad, porque podría un padre y madre español haber tenido al hijo aquí en México y por ese sencillo hecho era criollo y no contaba con los mismos derechos de un peninsular, siendo a lo mejor hasta de la misma familia en algunos casos. Entonces, en esa primera etapa encontramos la efervescencia por los acontecimientos que se realizaban en Europa, la abdicación, la subida al trono de José I, José Bonaparte, y con esto, bueno, pues nombres que ya han pasado al olvido, como Francisco Primo de Rivera y José de Iturragaray, el virrey en ese entonces de la Nueva España, y en ese proceso estamos hablando de 1808 para tener un punto de inicio. Posteriormente, en 1810, ya el grito de don Miguel Hidalgo, y después pues los procesos de caudillaje en lo que va a ser José María Morelos, lo que va a ser Guadalupe Victoria, Ignacio López Rayón y Vicente Guerrero, que va a ser el que se mantiene precisamente durante más años pues liderando un caudillaje en la zona sur, en lo que actualmente es el estado de Guerrero, hasta llegar a 1821. Fíjese nada más, queridos amigos, don Jorge, o sea, este proceso lleva más
de 9 años para que 1821 se consolide con un tratado que no va a ser respetado por España, que sin embargo va a dar, va a forjar un imperio efímero, pero al fin y al cabo un imperio mexicano, que va a durar muy poco, un año, y posteriormente pues vamos a tener precisamente el proceso de consolidación de la independencia a través de la forma política de Estado-República. A ver, hay un par de personajes, Miguel, uno sí lo mencionaste, otro no lo mencionaste, que también se quedan un poco en el limbo de estos pues grandes héroes, gestores, cada uno en su etapa y en su momento del periodo de la independencia de México, o más bien para que se realizara y se llevara a cabo la independencia de México. Uno de ellos es Rayón y el otro Francisco Javier Mina. Bueno, es que Francisco Javier Mina es un personaje muy interesante de poder analizarlo. Tendríamos que necesitar más de un programa, porque no sé si usted sabía que había dos Minas, Mina el Mozo y Mina el Viejo, que venían precisamente de un caudillaje en España del sistema de guerrillas. Ellos habían luchado contra los franceses, apoyando precisamente el retorno de Fernando VII. Y aquí es muy importante porque muchas personas me dicen a veces, bueno, Miguel, es que tú estás muy pro español. Le digo, no, es que necesitamos comprender el proceso que siguió esta guerra de independencia de España, que muy pocos la conocen aquí en México, precisamente para independizarse y liberarse de los franceses y regresar a su sistema monárquico dinástico en la línea Borbón, que desafortunadamente Fernando VII, al regresar al poder, pues hace de la monarquía de tipo absolutista, cuando ya en Europa muchos reinos ya habían pasado de esa etapa, de la etapa absolutista a la etapa constitucionalista, monarquías constitucionales con ciertas reglas y sobre todo con la desaparición de elementos voy a decir que hasta medievales, como era la Inquisición. Bueno, incluso, perdón, si me permites, Miguel, monarquías parlamentarias, como en el caso de Inglaterra, ya era una monarquía parlamentaria con Cromwell. Es cuando nace ya la monarquía parlamentaria. Y ahora, en lo que usted me tocó el tema, Francisco Javier Mina va a llegar a estas tierras precisamente con un ideal, pues le vamos a decir romántico de seguir esta forma de caudillaje, esta forma de guerrilla en contra del absolutismo de Fernando VII, pero no va a recibir todos los apoyos que debió de haber recibido en su momento por parte de la insurgencia local, cosa que le costó la vida, ¿no? Fue apresado y sin recursos, pues enviado al paredón, ¿no? Así como muchos otros insurgentes podríamos estar, insisto, mencionando. Hablamos de los más conocidos, pero sobre todo me interesa que el público, que nuestros amigos radioescuchas tengan una visión muy clara de los contextos históricos, de la línea de tiempo, porque de esta manera no nos equivocamos y sabemos que hay varios procesos. El proceso inicial de defensa de los ayuntamientos, precisamente de la Nueva España, para poder nombrar a un sustituto o a un encargado mientras el rey estaba preso. Lo que ocurrió con Francisco Primo de Verdad y Ramos, lo que ocurrió con el virrey Iturragaray, y posteriormente ya precisamente ya el liderazgo de Hidalgo hacia vamos a decirle, este clamor a que regresara Fernando VII al trono, que después se fue transformando ya en un caudillaje hacia precisamente la independencia. Pero en un principio, si observamos y vemos detenidamente, no existió como tal un grito de independencia, sino era el grito de libertad hacia Fernando VII y de lucha precisamente por mantener el sistema monárquico dinástico de los Borbones. Esto es muy, muy interesante, porque entre más comprendamos la historia, podemos hablar y podemos opinar acerca de cuál eran también los contextos políticos, económicos, los grandes impuestos que el rey Carlos IV había decretado, la consolidación de vales reales, estas contribuciones para mantener las guerras en Europa que agotaban precisamente la hacienda del Nuevo Mundo.
Y en este caso, Miguel, ahora que estás mencionando esto, al principio incluso de la gesta con Miguel Hidalgo y Costilla, él pues hace una arenga abierta, ¿no? El famoso grito de independencia, bien lo dices, para que regresara Fernando VII al trono y no estuvieran ya los franceses, pues ya como sometiendo directamente, vamos a ponerlo de esta forma, a los españoles. Pero sí hay que mencionar también que al principio, pues él no comandaba nada. Vaya, eran unas hordas despavoridas, que aparte hubo unas matanzas tremendas. Poco se habla de ello y así es. Poco se habla de ello, pero eran unas masacres horrendas a familias enteras, mujeres, niños que no tenían. Sí, ahí empezó la debacle precisamente de las instituciones, del orden, y que nosotros fuimos testigos, habrá hace 3, 4 años de cuando hubo esto de los saqueos a nivel nacional. O sea, lo vivimos ahora sí que con tristeza. Ahora imagínese, don Jorge, en ese siglo XIX, sin comunicaciones, con miles de personas recorriendo los pueblos, con ese resentimiento que se había formado precisamente en esa división entre criollos y peninsulares, ¿no? Que después se fue a transformar con liberales y conservadores, y así con el tiempo se ha ido transformando, pero siempre en pugnas precisamente incentivadas a veces a través precisamente de estas formas políticas para que la gente pues esté a disgusto con su situación. Yo no digo que estemos en un lecho de rosas, dijese Cuauhtémoc, pero sí de alguna manera necesitamos visualizar estos procesos históricos, comprenderlos, analizarlos para ver hacia nuestro futuro. Tenemos que entenderlos, por supuesto, para poder entender nuestro presente. Sobre todo, entender el presente, ver que muchas situaciones que actualmente estamos viviendo, pues datan de hace 200 años, precisamente, y más. Así es que hay que tener muy en cuenta esto. Nos vamos a ir al corte. Vamos a regresar con más Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Volvemos. Este programa es presentado por Hutchison Ports y Cabe y Administración Portuaria Integral de Veracruz, APIVER. Y estamos de regreso en Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México el día de hoy, haciendo un recuento de este septiembre patrio. Miguel Salvador Rodríguez Azueta, nos quedamos en varios puntos en entender nuestra historia, en comprender pues todo este suceso que se llevó a cabo hace 209 años, cuál fue el origen de todo esto. Ya estuvimos platicando pues también de este gran ícono, padre de la patria, ¿no? Que es que para nuestra historia oficial es Miguel Hidalgo y Costilla, y que pues para otros realmente el padre de la patria vendría siendo Agustín de Iturbide. Y para otros, por ejemplo, para mí, sí que para mí realmente también es uno de los grandes héroes nacionales, es José María Morelos y Pavón. Bueno, con sus sentimientos. Claro, con sus sentimientos de la nación, pero sobre todo él sí ya iba perfilando realmente una independencia de los españoles en general, y ya buscando gestar realmente una nación independiente de los españoles, independiente de los franceses obviamente, y también de los españoles. Él sí ya no estaba buscando que regresara Fernando VII al trono, sí ya estaba buscando con los demás caudillos que también, bueno, seguía Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, ¿no? En el sur. Y bueno, pues haciendo todo este trabajo ya de caudillaje, pero ya buscando una nación independiente. Sí, humana y generosa. Humana y generosa, pero, don Jorge, también tenemos que analizar lo que mucho ocurrió precisamente con las gestas libertarias en los países latinoamericanos, que había que comprender al territorio y a los habitantes. Entonces, creo que Morelos tenía una idea muy generosa acerca de las instituciones de tipo republicana. Sin embargo, no iban, y quedó demostrado. Y ahí usted no me dejará mentir, que quedó demostrado que no pudieron aplicarse hasta ya muy entrado el siglo XIX, y que los procesos libertarios y los procesos institucionales tuvieron que surgir a modo de dictaduras perfectas, como dijo nuestro amigo, ¿quién fue el escritor?
El gran peruano. Mario Vargas Llosa, sí, perdón. En Gran forma escritor. de... Porque los pueblos no estaban acostumbrados a este tipo de gobierno. Veían muy lejos estas figuras. Y bueno, pues, yo le puedo decir que hasta la fecha siempre la figura providencial, ¿no? Que muchos, a los que muchos aspiran la solución de sus problemas. Pero bueno, aquí el caso es que efectivamente hay un proceso que va legalista, que lo lleva Francisco Primo de Verdad y Ramos. Ese proceso legalista, ¿en qué consistió? Rápidamente vamos a sintetizar. Consistía en que él, como estudiante de leyes, hablaba acerca de restituir a la soberanía al pueblo en ausencia precisamente de la autoridad, en este caso en la ausencia del rey. Él hablaba que había que constituir en todas estas cabildos y en estos ayuntamientos de la Nueva España para poder decidir qué iba a pasar. Él no decía qué iba a pasar, sino que había que reunirse para decidir. Esto no se cumple, de ahí viene Hidalgo, precisamente con su idea del regreso de Fernando VII y posteriormente, pues todo un cambio, porque pues lo marea el poder, se hace nombrar Alteza Serenísima, es el primer Alteza Serenísima que escuchamos, pierde la noción, precisamente el control. Miguel Hidalgo pierde el control, Allende inclusive, y está muy bien documentado, planea hasta envenenarlo por esa trascabe que se da precisamente al proceso que estaban llevando al cabo. Posteriormente, pues el proceso que lleva Morelos, un proceso también institucional republicano que la gente no va a entender. Es más, tan es así que se disuelve el Congreso de Anáhuac, que acaba perdido por ahí en ese recorrido. Bueno, el Congreso de Chilpancingo. Y el Congreso de Chilpancingo, por supuesto. Y posteriormente vamos a encontrar ya una visión de lo que debe de ser la nación, pero igualmente a través de la institución monárquica moderada que la va a representar precisamente don Juan O'Donoghue y Agustín de Iturbide, y que en su momento tratarán de llegar a unos acuerdos con los tratados de Córdoba, cosa que después no se va a dar, cosa que se dice y algunas versiones, y volvemos aquí a la parte histórica, que Iturbide manda precisamente a levantar al pueblo en la Ciudad de México a través del soldado Pío Marche para autonombrarse emperador, pero pues también ahí la historia nos dice un congreso que no sabe imponerse, un congreso que también está en los vaivenes y los inicios políticos, inmadurez política, porque no sabían exactamente qué había que hacer, y bueno, pues hacen una especie de congelamiento de la administración tanto del imperio, y posteriormente se va a quedar demostrado también de la Primera República a través primero de Guadalupe Victoria y posteriormente ya el golpe de Estado, lo que va a suceder, la desgracia que vamos a tener por primera vez en 1828 con la toma de poder y la revuelta, que pues algunos dicen que sí fue organizada por Vicente Guerrero, otros que no, que él fue una víctima más, y que al final pues va a provocar todo este destrozo durante la mayoría del siglo XIX, que va a llevarnos de un centralismo republicano a un federalismo cacical, y de ahí va a pasar nuevamente al centralismo y de ahí regresar a la monarquía en la forma del imperio efímero también de Maximiliano de Habsburgo, pasando por algo tan doloroso y traumático como fue la guerra México-Americana, que miren qué curioso, don Jorge, también un 15 de septiembre, pero de 1847, las tropas norteamericanas estaban en... Paradójicamente, por eso le digo que septiembre es muy importante. Septiembre es la inmolación de los niños héroes, la toma de Chapultepec. También en septiembre, el 11 de septiembre, una fecha importante en el imaginario colectivo, que de hecho me da muchísimo gusto el trabajo de David Granados y todo el equipo de Rescate Histórico de México allá en Tamaulipas, porque don Jorge, así como Fundacrover, y usted es testigo de todo esto que se ha desarrollado en este equipo de Fundacrover, pues Rescate Histórico de México desde hace, recuerdo ya como 8, 10 años, estaba luchando porque regresara a tomarse en consideración el 11 de septiembre como una fecha importante, la consolidación de la independencia de México por la derrota de las tropas españolas allá en Tampico. Y fíjese que encontramos reticencia. Yo me acuerdo que daba charlas
me mandaron a parar una charla un día, le voy a decir, que estaba yo dando una conferencia sobre el 11 de septiembre y la vanguardia de conquista española, y por un malentendido en la palabra vanguardia, porque decían que yo hablaba de moda y no de vanguardia, yo hablaba de ejército, me mandaron a decir que no diera yo esa conferencia, que estaba yo ensalzando a los españoles. Pues bueno, ya le habló precisamente a la gente del gobernador en aquella entonces, se les explicó de qué se trataba y afortunadamente pudimos seguir con el proyecto. ¿Y qué es lo que sucedió? Que actualmente, don Jorge, ya es oficial el 11 de septiembre en las efemérides nacionales, y me da mucho gusto que también vi que en la Ciudad de México, precisamente en el Ángel de la Independencia, se hizo el 11 de septiembre un reconocimiento con el Ejército Nacional para los precisamente soldados victoriosos, porque ahí sí fue la victoria definitiva en esta guerra que se llevó a cabo en 1820. Vamos a empezar, vamos a hacer un ejercicio, Miguel, amigos que nos están escuchando, vamos a hacer un pequeño ejercicio, nos quedan todavía como 4 minutitos de programa, pero vamos a hacer un ejercicio con palabrejas precisamente tomando como base esta gesta de la independencia de México. Y vamos a empezar por la independencia de México significó una época beligerante. Beligerante. ¿Qué es beligerante? Beligerante es de guerra, viene de pelear. De bélico, ¿no? Bélico. Así es, de beligerancia. Atribuir la importancia suficiente para contender con él, dar beligerancia. Bueno, es la época de guerra, ¿no? Anda usted beligerante. Así es, no, hoy no. Hoy, mañana, ahí sí, pero hoy estoy tranquilo. Hoy estoy tranquilo. Luego, Miguel Hidalgo y Costilla, ya lo dijimos hace un rato, después del grito de la independencia, arengó. Arenga. Así es, bueno, eso sí, arengó a toda la gente, y de ahí se armaron unas hordas errabundas. Errabundas, o sea, pues dispersas. Ajá, que va de una parte a otra sin tener un rumbo fijo. Así es. ¿No? Unas hordas errabundas. De ahí, el señor, el cura Hidalgo, Miguel Hidalgo y Costilla, llegó un momento donde tomó una actitud disoluta. Bueno, disoluta quiere decir que rompes todas las disciplinas, a la disipación. Es que sí hay todo un tratado hay todo un tratado donde el señor sí se amigo del vicio. Amigo del vicio y todo. No, de por sí ya era. Y de hecho. Y hay documentación al respecto. Hay documentación y de hecho, precisamente, llegó un momento que lo acabas de mencionar hace un rato, se erigió como la Alteza Serenísima y todo, y hace unas francachelas ahí bastante bien organizadas. Bueno, hay documentos. Hay documentos, son otros datos. Son otros datos. Hay que decirle luego a Pilar que nos ayude con alguna documentación. A ver, y ya para terminar, y ya con todo esto, se han formado epónimos con base Ese epónimo en se me... Bueno, el mismo Miguel Hidalgo y Costilla es un epónimo. Es un adjetivo que se aplica al héroe o persona que da nombre a una ciudad, tribu, calle, pueblo, o a un periodo o como está el estado de Hidalgo. No, entonces es un epónimo. Allende. Exactamente, San Miguel de Allende, la ciudad. Allende es el epónimo de la ciudad. En este caso, pues va a haber, buscando otro de Morelos, el estado de Morelos, ¿no? Es un epónimo de ese estado, precisamente, el nombre de Morelos. Cuautitlán, Iztapalapa, ¿no? No, pero Iztapalapa. Eso no es. No, eso no, pero Cuautitlán sí, ¿no? Porque es la ciudad de Cuauhtémoc, ¿no? Cuautitlán no es por eso. No creo que. No, esa no creo que. Hay que averiguar. Hay que averiguar, pero ese sí no creo que sea epónimo. Entonces, bueno, ahí ya nos quedamos con 4 palabrejas utilizadas precisamente en esta gesta de la independencia de México. Nos quedamos que era beligerancia, errabundo, disoluto o disoluta, una actitud disoluta, y un epónimo. Vale. Pues ya es suficiente por el día de hoy. No, hombre, ya aprendí ya mucho hoy. No, yo también, pues ya, está bien, porque de eso se trata, que pues todo esto nos deje algo, amigos que nos están escuchando. Sobre todo, insistimos, lo más importante es conocer muy bien nuestra historia para poder entender nuestro presente y saber cómo enfocarnos en nuestro futuro y no tener una vida errabunda. ¿No? Y disoluta. No, pero es cierto. Puede ser que en algún ratito. Pero tienes razón. Al final de cuentas, insisto, con este ejemplo de lo que hizo Rescate Histórico de México, lo que ha hecho Fundacrover a través de sus ediciones, de los trabajos de este programa,
son importantes. Entonces tenemos que seguir trabajando para llegarle a la gente en presentar estos bagajes. Para eso estamos trabajando y trabajamos con muchísimo gusto para usted. Nos tenemos que ir, Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Nos escuchamos el viernes. El próximo viernes en punto de las 9 de la mañana. Más Latina 96.5, Funda Krover, Hutchinson Ports y Cabe y Administración Portuaria Integral de Veracruz, APIVER, presentaron Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Hasta la próxima.